Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Matritense. Estamos en la segunda jornada del curso de Historia de Madrid. Este curso de Historia de Madrid es uno de los clásicos de la casa. El curso de Historia de Madrid tiene ya muchas décadas de existencia en la Matritense. Ha tenido... Insiste la música, no se nos quiere ir. A ver si... ¿La oigo yo o es una cosa...? Ahora ya sí, ¿no? Vale. Yo la sigo oyendo. ¿Aquí no es? A ver si... Aquí no la tenemos. A ver si la quitan. Ahora ya sí. A ver, está muy bien la música, pero interfiere. Bueno, pues como decía, este curso de Historia de Madrid es un clásico de la casa, dado que tiene ya muchas décadas de existencia y han pasado por él figuras destacadísimas de la historiografía madrileña, cronistas de la villa y personajes realmente, para los seguidores de Madrid, como todos nosotros, pues es gente muy que está, digamos, en el ideario colectivo, en la iconografía que todos repasamos. Han estado en esta casa, incluso les diré que tenemos grabaciones en cassette de muchas de esas ponencias a lo largo de los años que cuando sea posible empezaremos a difundir. Digo cuando sea posible porque el digitalizar todo ese material pues lleva un tiempo y llevaría un dinero también. Pero el día que eso esté, poco a poco lo vayamos haciendo, va a ser una colección muy valiosa. Realmente yo se lo digo que he tenido la ocasión de escuchar algunos de esos cassettes. Además la calidad del audio es muy buena y francamente va a merecer mucho la pena cuando tenemos la intención de colgarlo en formato podcast y será un proyecto que realmente será para disfrutar. Y bueno, siguiendo la tradición de este curso, continuamos un año más con él, como saben, y además, como ya les contarían en la jornada anterior, inaugural del curso, hemos bautizado este curso como Antonio Velasco Zazo, que, como saben, fue miembro de nuestra casa y presidente. Y bueno, pues hemos pensado que honrar su memoria poniendo su nombre a este curso, pues era más que adecuado. Así que a partir de este año se llamará Curso de Historia de Madrid Antonio Velasco Zazo. El curso, digamos, las jornadas de este año están dedicadas a Madrid 1808, como saben. Supongo que todos tendrán este precioso folleto, gracias a la labor de don José Manuel Castellanos, que como siempre nos ha diseñado una auténtica joya. Y en la jornada de hoy nos dedicaremos a Madrid 2 de mayo de 1808. Creo que la fecha no merece ni siquiera que se la introduzca porque todos tenemos muy claro qué pasó ese día, ¿verdad? Es un día, bueno, que se celebra, seguimos recordando cada año en Madrid, ahora como fiesta autonómica, aunque quizás sería más adecuado una fiesta nacional realmente, porque es un día del despertar de los españoles frente al invasor francés, ¿no? Y bueno, pues en esta fecha que hoy nos coincide con el pregón de San Isidro, que habrán visto a la entrada, que tenemos competencia con los hombres G ahí cantando y todo esto. Pero bueno, es un buen día para celebrar a Madrid y bueno, les agradezco su presencia y le voy a ceder la palabra a nuestro secretario, don Julio Real, para que presente a nuestro ponente de hoy. Con la venia del señor presidente, muy buenas tardes, damas y caballeros, y como les ha indicado en este caso nuestro presidente, pues seguimos con el curso de Historia de Madrid, la segunda ponencia. Ayer tuvimos un brillante inicio de la misma por parte de don José Antonio López Medina, que nos expuso los prolegómenos, básicamente, que entiendo yo, del inicio de estos motines o realmente el levantamiento madrileño con el motín de Aranjuez, que, como saben ustedes, acaeció en marzo de 1808, apenas un mes y medio antes de lo que fue el levantamiento del 2 de mayo en Madrid. Realmente circunscribirnos a lo que es actualmente el 2 de mayo no podemos reflejarlo únicamente como una simple festividad autonómica. Como bien ha dicho el señor presidente, debería tener un emblemático carácter nacional, debería ser una fiesta nacional, pienso yo, y creo que muchos somos de esa misma opinión. Hay muchas preguntas todavía que se ciernen sobre el levantamiento del 2 de mayo, porque se han escrito muchos tópicos que se suelen repetir una y otra vez, sin apenas comprobación.
los refritos, los fusilamientos, no solamente armamentísticos, en este caso literarios, son bastante habituales y, por desgracia, muy frecuentes. Y realmente veo que muchos escritores, muchos divulgadores, pues recurren a lo que ya han escrito otros autores para repetir más o menos lo mismo, cambiando quizá las palabras, la forma de expresión, pero se echa un poco de menos lo que supone acudir a las fuentes primarias, que es algo que lo que hace, en este caso, nuestro ponente de hoy, don Pablo Jesús Aguilera Concepción. Es una persona que es meticulosa, es una persona que es exhaustiva en la búsqueda de datos, va a buscar siempre el documento original. Es, como yo digo, un ratón de biblioteca, que decíamos antiguamente de forma peyorativa, pero es una persona que investiga, que va a los archivos de cualquier carácter y entidad y trata de desentrañar los orígenes de los acontecimientos que nos relata la historia en términos generales. Vamos a desvelar un poco la biografía de Pablo Jesús Aguilera. En este caso, pues nace en Madrid y además es un madrileño de auténtica estirpe, como diríamos algunos, porque es que es madrileño por los cuatro costados y de varias generaciones. Muchos madrileños, de los cuales, entre los que yo me precio de forma parte, pues no podemos presumir. Entonces, tenemos normalmente orígenes, o bien hemos nacido fuera de esta villa y corte, o incluso de la provincia, o realmente somos hijos de personas que han vivido la inmigración y aquí han desarrollado su vida, y nosotros nuestras actividades. En mi caso, yo soy madrileño de primera generación, pero no por esa razón creo no estar investido de cierto aprecio por lo que es mi ciudad. Pues Pablo nace en Madrid en el año 71, estudia Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid y es una persona que tiene muchísimas facetas por las que se interesa. Es un apasionado de la historia, es un apasionado de lo que es la genealogía. Siguiendo con su costumbre inveterada de acudir a documentación original, es un explorador de los archivos parroquiales. Yo no sé si dará pie a comentarnos alguna cosa, pero yo creo que se remonta a sus investigaciones más allá de las 10 o 12 generaciones atrás entre sus antepasados. Me parece una labor increíble, sinceramente, por lo meticulosa y por la cantidad de lagunas que tienen nuestras fuentes documentales actualmente, a causa de los múltiples avatares que ha sufrido nuestro país a lo largo de la historia. Ya no solamente desde la Guerra de la Independencia, por supuesto, las distintas guerras carlistas y demás, y los distintos expolios que hemos sufrido documentalmente con motivo de las revoluciones del 31 o el alzamiento militar del 36. Aparte de ello, pues Pablo es un amante de la música, es un auténtico melómano. Él se define, yo lo defino como mozartiano, forma parte también de lo que, lo voy a decir mal, del Instituto Mozart de Salzburgo. Bueno, pero luego lo voy a decir en alemán, que mola más, ¿no? Tiene más impacto. Es una persona que en el transporte público, pues en lugar de ir mirando el móvil sencillamente, sí, puede mirar el móvil, puede mirar la tablet, pero va leyendo lo que son partituras musicales de Mozart y está disfrutando de la música en su interior. Es una persona que sabe interpretar, pero su modestia le impide hacer alarde público de sus habilidades musicales. Aparte de esto, como investigador histórico, es socio fundador, yo también fui socio subfundador en su día, de la Asociación Amigos del Foro Cultural de Madrid y también cofundó en el año 2009 la revista La Gatera de la Villa, que yo me precio de manifestar como la primera revista digital exclusivamente dedicada al patrimonio histórico-artístico y a las costumbres de Madrid y su comunidad autónoma. Además, es socio también de esta Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, forma parte de su junta directiva con el cargo de censor, que nos puede resultar un poco chocante esta denominación que se estableció en el siglo XVIII, pero que si ustedes tienen la curiosidad de indagar en nuestros estatutos actualmente vigentes, comprobarán que la labor del censor no es únicamente la censura, ni muchísimo menos, tiene unas labores mucho más amplias y realmente interesantes que sería conveniente que descubriéramos, porque es una labor amplia y muy generosa por su parte. También pertenece a la Sociedad Filantrópica de Milicianos Veteranos, que son los que actualmente custodian el cementerio de la Florida. Saben ustedes que este cementerio, si no lo saben, pues se lo comento yo, está pues en la parte, digamos, inferior del Parque del Oeste, lindando con las vías del tren y lo que sería la parte trasera del convento, de la iglesia, de San Antonio de la Florida, que saben ustedes que tiene unos maravillosos frescos de nuestro inmortal Goya. Pues ahí tienen el cementerio. Y esta sociedad filantrópica pues tiene a bien la custodia de este cementerio y el recuerdo anual
de las víctimas que fueron fusiladas en la madrugada del 3 de mayo de 1808 en la horrenda represión que dirigió Murat, mandando a sus tropas en aquel momento contra la población indefensa. Tengo que indicarles que, bueno, vamos a hacer un poco referencia, porque es principalmente a su ensayo El levantamiento del 2 de mayo de 1808. Y a él se planteaba una serie de preguntas que creo que no va a desvelar en estos momentos. ¿El levantamiento del 2 de mayo fue un hecho espontáneo o hubo una trama organizada detrás de ella? Es lo que se trató también un poco ayer en el tema del motín de Aranjuez. Evidentemente hubo una trama, un golpe de Estado por parte de los fernandistas, del partido fernandino, que en aquellos momentos pugnaba por derrocar a Carlos IV y, por supuesto, a don Manuel Godoy. Quizá algo de esto se produjo también, en cierta forma, en el levantamiento que se produjo en Madrid. ¿Qué ocurrió exactamente en el Parque de Monteleón? Nos lo va a desvelar igualmente. Hemos hablado todos de Manuela Malasaña. Realmente tuvo un papel de heroína, que es lo que hizo esta chica de 15, 16 años para merecer la inmortalidad y el recuerdo. Y tantas otras mujeres que también participaron y que él no va a desvelar. No me extiendo mucho más y le voy a ceder las palabras a nuestro ponente y por parte de todos ustedes. Antes de comenzar, les recuerdo que al salir, por favor, pongan en marcha sus teléfonos móviles, que luego se nos olvida y, en fin, ya saben ustedes que la gente que nos llama luego se disgusta bastante. Así que pido un aplauso de apoyo y ánimo a nuestro compañero Pablo Jesús Aguilera. Gracias, señor presidente, y gracias, Julio. Antes de empezar, un pequeño inciso. En la mesa tenemos, para que desea obtener el certificado del curso, ya saben que si vienen las 3 conferencias, pueden optar a llevarse un certificado muy bonito, muy chulo, y para ello tienen que firmar cada día en la hoja que pondremos. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy vamos a hablar efectivamente del levantamiento del 2 de mayo en Madrid, y quisiera empezar esta conferencia pues, con una reflexión. ¿Quién me mandaba a mí? Creo que esta es una pregunta que seguramente nos hemos hecho todos en alguna ocasión. Por ejemplo, cuando uno se mete a hacer obras de reforma en casa. Creo que también que Napoleón, en Santa Elena, aquella isla perdida en medio de la nada, al rememorar sus campañas y pensar en España, se la haría y diría: ¿quién me mandaría a mí invadir España? Se lo diría, pero en francés, claro. ¿Y por qué? Porque ¿saben ustedes cuál fue el único país que entre 1808 y 1813 estuvo en campaña continua contra Napoleón? ¿Adivinen qué país fue? España. A pesar de tener gran parte de su territorio ocupado por tropas francesas, un hermano de Napoleón sentado en el trono, y los ejércitos españoles de derrota en derrota, España jamás hincó la rodilla. Y el precio que pagó por todo ello fue brutal. Más de medio millón de españoles perdieron la vida, el Estado acabó en bancarrota y la industria y la agricultura prácticamente destruidas. Pero si el precio que pagó España fue alto, no fue mucho menos el de los franceses. En abril de 1808, Napoleón decía: perdonen, no creo que me cueste más de, si me costara más de 80.000 soldados, no lo haría, pero no creo que me cueste más de 12.000. Pues ni 12.000 ni 80.000. Calculo, leo, escribe el barón de Marbot, un militar francés, calculo que en los 6 años que ha transcurrido desde principios de 1808 hasta fines de 1813, los franceses han perdido en la península ibérica 200.000 muertos en combate o fallecidos en hospitales, a los que hay que añadir los 60.000 perdidos por nuestros aliados de distintas naciones. Pero no fue solo la espantosa sangría de vidas, ni el altísimo coste económico de tener continuamente ejércitos desplegados lo peor para Napoleón. En sus propias palabras, todas las circunstancias de mis desastres vienen a vincularse con este nudo fatal. La guerra de España destruyó mi reputación en Europa, enmarañó mis dificultades y abrió una escuela para los soldados ingleses. Fui yo, Napoleón, quien formó al ejército británico en la península. ¿Y a qué le cuento todo esto? Pues porque el inicio de aquella guerra comenzó a gestarse aquel día en Madrid, el 2 de mayo de 1808. Así que vamos a empezar y lo vamos a hacer primero conociendo un poquito cómo era aquel Madrid de comienzos de la primavera de 1808. Madrid, tras el último censo de 1797, tiene casi 200.000 habitantes, incluyendo forasteros y mendigos. Madrid es ciudad, pues, que se iguala a Viena y a San Petersburgo, pero que todavía está muy lejos de París y Londres,
a pesar de sus palacios, de sus iglesias, de sus conventos, de sus elegantes tiendas de ropa y de sus grandes almacenes. Madrid es una ciudad gritona, una batahola de voces alegres y despreocupadas, una villa donde todo está a la vista y donde todo está oculto, o sea que es un lugar tan abierto como secreto. La capital de España da cobijo a 5.000 miembros de la nobleza y a otros tantos miles de eclesiásticos. Los militares en activo rebasan los 10.000 y los criados 20.000. Y 20.000 también suman entre obreros y artesanos. Las clases populares de Madrid abundan en manolos y chisperos. Los manolos son los majos de los barrios más humildes. Lavapiés, Lavaloma, Maravillas, zapateros, carniceros, hojalateros. Y les llaman manolos por ser el nombre que siempre ponían a sus hijos los judíos conversos que habitan la judería madrileña. Y los chisperos son los majos de los barrios altos, Barquillo, Alcalá, aunque últimamente los hay por todos lados, herreros, cerrajeros, afiladores, y se les llama chisperos por las chispas que provocan sus oficios. Nunca han estado tan hermanados, manolos y chisperos, como en estos días. Les une su indignación ante la actividad desafiante de las tropas francesas del general Murat, duque de Berg, que campean a sus anchas prácticamente por todo el país. Solo en Madrid y alrededores hay más de 40.000 soldados acuartelados y docenas de patrullas cabalgan a todas horas por calles y plazuelas. Así que Manolos y Chisperos. Bueno, ¿qué les ha parecido este paseíto por el Madrid de la primera de 1808? Bueno, viendo este pequeño vídeo a mí me surgen dos dudas. La primera, ¿desde cuándo hay franceses en Madrid? Y la segunda, ¿qué hacen aquí? Pero antes de darle una pequeña explicación, una corrección un poco meticulosa. En la película han dicho que el último censo de 1797 arroja... Bueno, hay un censo posterior que es el de 1804, que es más cercano a los acontecimientos. Bueno, ¿qué hacen los franceses en Madrid? Bueno, pues por el Tratado de Fontainebleau, en octubre de 1807, Francia y España, que son aliados, acuerdan la conquista de Portugal, que es un país que no se pliega al bloqueo continental que ha dictado Napoleón. Para ello, España deberá aportar tropas, así como permitir el paso de un cuerpo de ejército por su frontera. Los cuerpos de ejército franceses eran pequeños ejércitos que estaban constituidos por las tres armas: infantería, caballería y artillería. Bueno, pues el problema es que cuando conquistan Portugal, los franceses españoles, pues por la frontera siguen entrando cuerpos de ejército, que paulatinamente y de una manera amistosa van ocupando algunas de las principales plazas de España. Así, por ejemplo, el 23 de marzo de 1808, por la tarde, Joaquín Murat, lugarteniente de Napoleón en España y cuñado suyo, entra en Madrid al frente de un destacamento de caballería de la Guardia Imperial y de una división de infantería. En días sucesivos siguen entrando tropas hasta alcanzar la cifra de 32.000 soldados que se establecen en Madrid y sus alrededores. Lo que en un principio se contemplaba como una corta parada para luego seguir camino a Andalucía, se acaba convirtiendo en una estancia que se prolonga semanas y semanas y semanas, con el consiguiente problema de alojamiento y de abastecimiento que ello conlleva, lo cual, unido además a la altanería de los franceses y de la insolencia que mostraban, pues se provocaban desde el principio pues roces continuos con la población. Por si fuera poco, la partida de Fernando VII y Carlos IV a Bayona, Francia, a que el emperador dirima su conflicto dinástico, así como la actitud sumisa y servil de las autoridades que quedan en España, con Murat y sus oficiales, pues creó a los madrileños una sensación de desamparo y desconcierto muy grande, mientras día a día crecía su animosidad y su recelo hacia unos aliados que más que aliados parecían invasores. Resultaría prolijo contar todo lo que sucedió entre aquella tarde del 23 de marzo y aquella mañana del 2 de mayo. Por ejemplo, la entrada de Fernando VII al día siguiente, sus relaciones con Murat, los altercados entre madrileños y franceses, la supuesta visita de Napoleón a Madrid, el control de la prensa, la censura, la liberación de Godoy, la partida de los reyes, la confabulación de los artilleros. Todas estas cosas y más pues darían por lo menos para otra conferencia y por lo menos también para una novela, ¿verdad, Miguel? Bueno, en esta ilustración que están ustedes viendo, voy a ver si pongo aquí la lupa, esto de aquí del puntero láser, a ver, aquí. Bueno,
Esta es una lámina de 1833 que se ve cómo entra un ejército en Madrid. Yo no sé qué ejército será, la verdad, no lo tengo identificado. Reconocemos algunos de los monumentos, algunos de los edificios que se ven. Vemos aquí el Palacio Real claramente, la torre de la iglesia de Montserrat, el noviciado de los jesuitas, la escomendadora de Santiago, y vemos que a partir de aquí hay como una tapia y ya aquí la nada, el campo. Fíjense, bueno, esta tapia que era de adobe y ladrillo y que constreñía a Madrid, había sido mandada a edificar por Felipe IV, no con fines militares, porque ven que tampoco es una tapia, no son murallas, sino con fines de control de quién entra y quién salida y quién pagaba fisco por mercancías. Estas puertas que había en Madrid, había 5 puertas y 14 portillos. Esta que estamos viendo es la de Fuencarral y da acceso a la calle ancha de San Bernardo. ¿Por qué digo calle ancha de San Bernardo? Pues porque había 2 calles de San Bernardo. La ancha, que es la actual de San Bernardo, y la calle angosta de San Bernardo, que es la actual calle de la Aduana. Bueno, ahora que conocemos un poco qué hacen aquí los franceses, pues vamos a ver cómo estaban distribuidos en Madrid. Hemos dicho que en Madrid hay 2 grupos de 2 unidades que son la Guardia Imperial por un lado y el Cuerpo de Ejército del Mariscal Monce. Vale. En el interior de Madrid, dentro de la cerca, se aloja la Guardia Imperial y la caballería del Cuerpo de Ejército de Monce, que está a cargo de Grouchy. A lo mejor a ustedes les suena Grouchy, porque Grouchy fue en Waterloo, bueno, fue el encargado de que no llegaran los prusianos a Waterloo, que no lo consiguió, y por eso perdió por la batalla contra los ingleses, cuando se incorporan los prusianos. Pero bueno, que me enrollo. Los mandos, los generales y los mandos, se alojaron en casas particulares conforme a su rango. Así, por ejemplo, Murat, el lugarteniente, pues se aloja en el Palacio de Grimaldi. A Murat los madrileños en un principio le habían destinado la antigua casa en el Buen Retiro donde había vivido Pepita Tudó, la amante de Godoy. Pero eso a Murat no le gusta, primero porque no quiere vivir en la casa de la querida de Godoy, y después porque a él le gusta más, le mola más estar al lado del Palacio Real y del Palacio de los Consejos. Los consejos eran, por así decirlo, los antiguos ministerios. Se reunían aquí, ya saben ustedes, aquí en la calle Mayor. Grouchy, que queda nombrado como gobernador militar de Madrid, se aloja en la casa del Marqués de Ariza, en la Plaza del Ángel. La infantería de la Guardia Imperial pues se aloja en cuarteles, compartiendo con soldados españoles, y en conventos. Y la caballería y la artillería principalmente queda cuartelada en el Retiro. Principalmente, ya vemos aquí los dibujitos, bueno, pues que hay algunos destacamentos por ahí. En la Plaza Mayor, durante 24 horas cada día, todos los días, hay un batallón de infantería con 2 cañones y un escuadrón de caballería. De aquí se sacan patrullas que recorren todos los días la ciudad. Lo hemos visto en la película, ¿no? Que vayan con los caballos así por las calles. Bueno, pues eso es así. Fuera de este muro tenemos al Cuerpo de Ejército de Monce, que eran 3 divisiones. Normalmente el Cuerpo de Ejército eran 3 divisiones. La primera división estaba acampada en la Casa de Campo. La segunda estaba repartida entre el convento de San Bernardino, que más o menos estaba por donde está el Arco de la Victoria, y por el Pardo. Y la tercera división estaba en Chamartín, que por entonces era un pueblo independiente de Madrid. Además, había otras unidades militares cercanas que pertenecían a otro cuerpo de ejército, el cuerpo del Mariscal Dupont, que se encontraba repartido entre Toledo, Aranjuez, Pinto, Murat, que era muy previsor. Dice que los coraceros, que pertenecían a Dupont, que se los acerque para Madrid, y se establecen en Carabanchel. La Guardia Imperial es un cuerpo de élite, es un cuerpo muy curtido, son soldados muy profesionales, unos uniformes muy vistosos. Sin embargo, el Cuerpo de Ejército de General Monce en su mayoría está formado por soldados que no tienen experiencia militar. Son soldados bisoños que apenas llevan un año en filas. Los oficiales que tienen además o son muy jóvenes, que acaban de salir de la academia, o son ya mayores y están a punto de jubilarse, entrar a la reserva. Marbot, que antes hablamos de él, pues bueno, pues aquí le vamos a citar otra vez. Dice Marbot: comparando los anchos pechos y los miembros robustos de los españoles que nos rodeaban con nuestros infantes enclenques, mi amor propio nacional se sintió humillado, y sin prever la mala opinión que los españoles iban a concebir de nuestras tropas, deploré vivamente que el emperador no hubiera enviado a la península a algunos de los viejos cuerpos del ejército de Alemania. ¿Por qué no lo envía? Pues porque Napoleón cree que no hace falta, porque ya vimos que con 12.000 hombres que mandara España estaba más que invadida y no había que complicarse la vida. Bueno, hemos hablado de las tropas francesas. ¿Había tropas españolas en Madrid? Bueno, pues había. Por ejemplo,
Teníamos, por ejemplo, el tercer batallón de la Guardia Valona, el regimiento de voluntarios de Estado, ya hablaremos de él, los guardias de Corps, los que quedan porque algunos han salido acompañando a Fernando VII en su camino para encontrarse con Napoleón, alabarderos, el destacamento del tercer regimiento de artillería que custodiaba el parque de Monteleón, así como pequeñas representaciones de otras unidades. Y ustedes dirán, bueno, todos esos nombres muy bien, pero ¿cuánta gente había? Bueno, pues esto hacía más o menos aproximado unos 3.000 soldados. Tenemos 32.000 soldados franceses contra 3.000 soldados españoles. Se pueden hacer ustedes la idea de cómo va la cosa. A ver. Bueno, estas fotografías que tenemos aquí fueron tomados auténticos veteranos de la Guardia Imperial, fueron tomadas entre 1859 y 1860, los uniformes son originales, entiendo que el sastre les haría algún zurcidito porque la edad no perdona, y son representaciones de algunos de los cuerpos que estuvieron aquí en Madrid. Tenemos un granadero a caballo con su morrión de pelo de oso, tenemos un mameluco a los que los madrileños llamaban los moros, y un sargento de cazadores desmontados. Bueno, el arma principal de la infantería era el mosquete, que se podía emplear tanto como arma de fuego como arma blanca si se montaba la bayoneta. Vamos a ver un vídeo sobre el manejo de este arma. Entonces te voy a quitar esto, le damos aquí y le damos aquí. Un mosquete de la guerra de la independencia de España, la guerra contra el francés. Lo primero que tenemos aquí es un mosquete que para cargarlo tenemos que levantar el rastrillo. Vemos que hay una cazoleta y dentro de la cazoleta hay un pequeño agujero que se llama oído. Este agujerito conecta con la cámara interior donde estará la mayoría de la pólvora y la bala incluida. La siguiente pieza que vemos se llama rastrillo, en la cual mediante un perrillo sujetamos una piedra de sílex que será la que cuando golpee contra el rastrillo haga que salte una chispa, caiga sobre la pólvora que haya sobre la cazoleta y genere todo el sistema de disparo. Procedemos. Cogemos un cartucho, lo abrimos con la boca y le echamos un poquito de pólvora. Acto seguido cerramos el rastrillo. Muy importante, esta pieza que es el perrillo está en posición de seguro. Tiene 3 posiciones, al final la de disparo, seguro y carga. Lo siguiente que hacemos es echar el resto de la pólvora y la bala. Después se saca la baqueta, se aprieta todo hacia adentro, se vuelve a sacar la baqueta. Como hemos comentado, el arma está en posición de seguro. Ahora está cargada y procedemos al disparo. Vale, gracias. Bueno, pues como podrán ver, nada que ver con las actuales armas semiautomáticas, por no hablar con las automáticas que disparan chorrocientos tiros por minuto. Un soldado experimentado, como máximo hacía 3 disparos por minuto. El alcance de la bala era de 100 metros, pero como eran de la minimaliza, pues la bala más de 50 metros era difícil de apuntar. Era importante no olvidarse sacar, antes de disparar la baqueta, porque si no, no se podía apretar todo la siguiente vez, porque si no la sacas la disparabas y no podías seguir utilizando el mosquete como arma de fuego. Bueno, aquí tenemos a Murat, el gran duque de Berg, el gran troncho de Berzas, como le llaman a los madrileños, miembro de su Estado Mayor, que les está explicando los planes que ha dado Napoleón, pues si los madrileños se ponen revoltosos, cómo hay que actuar. Leo según la carta de Napoleón. El señor Volney, que era el embajador de Francia, me dice que sería posible que el duque del Infantado, que ya estuvo enredando en el motín de Aranjuez, esté a la cabeza de un movimiento en Madrid. Si es así, lo reprimirás a cañonazos y le harás severa justicia. Debes recordar las circunstancias en que, bajo mis órdenes, has hecho la guerra en grandes ciudades. No hay que combatir en las calles, hay que ocupar las casas a la entrada de las calles y establecer buenas baterías. Bueno, voy a coger aquí. Este es el plan de Tomás López que tienen ustedes a la entrada de la Matritense. Nos encontramos en Palacio, este es el Palacio Real, aquí está Murat aquí al ladito viendo las cosas.
convento de San Gil, iglesia de San Juan, de Santiago, San Nicolás, bueno, se hacen ustedes las antiguas caballerizas. Bueno, lunes 2 de mayo. Desde muy temprano se está preparando en Palacio la partida de María Luisa de Borbón y de su hermano el infante Francisco de Paula. Ambos van a salir para Bayona para reunirse allí con sus padres y hermanos. Sobre las 7 de la mañana, dos coches salen de las caballerizas y esperan en la puerta del príncipe. Sobre las 8:30, María Luisa de Borbón, con sus hijos, el aya y un mayordomo, monta uno de los coches y se va ante la indiferencia de la gente que se encuentra en aquel momento de la plaza, que era poca gente. Bueno, queda un coche que está esperando a Francisco de Paula. Y en esto aparece un personaje que nos va a acompañar durante toda la jornada. José Blas de Molina, fernandista exacerbado que ya estuvo participando también en el motín de Aranjuez. Blas de Molina se acerca a la plaza, se acerca al carruaje, se asoma y de repente grita: ¡traición! Se han llevado al rey y era quien llevase al resto de personas reales. ¡Muerta a los franceses! Y qué casualidad que al poco se abre una de las ventanas del palacio por las que asoma don Rodrigo López de Ayala, mayordomo de semana de su majestad, que empieza a gritar: ¡españoles, que se llevan al infante, a las armas! Bueno, con estos gritos empieza a acercarse la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué cuentan? Que se llevan al infante. ¿Pero qué me estás diciendo? Cada vez más gente se agrupa en la plaza y José Blas de Molina se acerca a un grupito y les anima a entrar al palacio a buscar al infante. Pues venga, vamos, muy bien, hala. Se meten en palacio, pero le sale al paso el exento, el coronel de guardias de corps, don Pedro de Torres, que le dicen: deténganse, que los madrileños tenemos ya que nos huele las espaldas. Y Blas de Molina le dice: los madrileños no necesitamos que nos huele las espaldas. Le echan a un lado y pasan. Curiosamente, la guardia de palacio no le impide el paso. Total, que la partida se mete en palacio el grupo y encuentran al infante, que no se muestra muy dispuesto a irse con ellos, pero sí les promete que va a salir a saludar al balcón. Sale la gente y sale el infante, pues se puede imaginar toda la gente: ¡viva Fernando VII, viva el infante, muerta a los franceses! A Murat, que está aquí al ladito, pues empieza a llegar rumores y empieza a mosquearse. Y decide mandar a uno de sus ayudantes a palacio a informarse. Llama: Monsieur Legras, vaya usted a palacio y entérese de lo que esté ocurriendo. Monsieur Legras va a palacio y al mismo tiempo Murat manda a prevenir a una compañía de fusileros granaderos y a un escuadrón de la caballería polaca que estén ya atentos por lo que pueda pasar. Cuando Lagrange llega a palacio, la gente que le ve que viene un francés, pues le gritan: ¡eres un pícaro, quiere llevarse al infante! Y se echan a por él. Le salva la vida el francés, que un pelotón de los franceses, se cuenta que por aquí hay muchas tropas alojadas, en conventos, alrededores, y sobre todo cerca de donde está Murat, le logra rescatar. Y se le llevan. Bueno, pues en esto sale de palacio O'Farrill. O'Farrill era ministro de guerra y pertenecía a la Junta Suprema de Gobierno, que era la junta que había designado Fernando VII mientras se marchó de España. Dejó a esta junta que se encargaba de los asuntos del Estado. Y estaba bajo la presidencia del hermano de Carlos IV, el infante Antonio. Bueno, pues sale O'Farrill y le dice: pero usted está loco, a Molina, no ve que nos va a echar a perder, mande disolver esto. Y Blas de Molina, que tiene las cosas muy claritas, le dice: son ustedes y los de su calaña los que están echando a perder España. Bueno, se monta allí una ceremonia enorme. Viene otro francés, está a punto de perecer, le salva un soldado de guardias balonas, el marqués de Coppigny. Otro soldado que acierta a pasar, pues como dicen, a la tercera va la vencida, y esta vez el propio Blas de Molina, es un soldado que se dirige a San Nicolás, le intercepta el paso, acompañado de un soldado de Aragón, y le mata. Esta es la primera sangre que se vierte aquel día. Mientras tanto, Lagrange, acuérdense, el mensajero, que el edecán que mandó Murat a palacio, vuelve y le dice a Murat: casi me matan, están todos locos, allí se está montando una muy gorda. Y entonces Murat dice: ha llegado el momento de intervenir aquí ya en plan serio, posiblemente el momento que él estaba esperando, puede ser, y manda al piquete que tenía preparado, a esa compañía de fusileros granaderos, a ese escuadrón de caballería apoyados por 2 cañones, a que acude a palacio. Los soldados llegan a palacio, hacen una descarga al aire y a continuación disparan a bocajarro. Después carga la caballería por la casa de la multitud. Son poco más de las 10 de la mañana. Un momentito. No.
Aquí no veo aquí. ¡Que nos lo llevan! Bueno, hemos dicho que los cañones disparan a bocajarro la metralla, y esto así contado pues parece que es muy duro, pero si lo vemos, vamos a tomar por ello. Bueno, pues así es como en octubre de 1795, un joven general llamado Napoleón aplastó la insurrección de los realistas en París. Pues esto es lo que pasó aquí en la plaza, aquí al lado, con el añadido de que después de esta descarga a bocajarro, pues cargó la caballería y empezaron a disparar a los soldados. Bueno, pues la multitud despavorida pues huyó de palacio, perseguida por los franceses, y va arrasando como una ola a todos los que se cruzan por su camino, se van disgregando. Pues la noticia de lo que ha ocurrido además pronto recorre Madrid. Son muchos madrileños a los que el inicio de la contienda pues les pilla en medio de la calle, en medio de sus quehaceres diarios, es un lunes. Entonces mucha gente se encuentra en la calle, incluidos mujeres y niños. Mientras unos cuantos madrileños, pues asustados, lógicamente, corren a sus casas a encerrarse, atrancan ventanas, las puertas de sus negocios, pues otros cuantos se lanzan a la calle diciendo: por fin ha llegado el momento de ajustar las cuentas a estos odiados gabachos. Reina el caos y la confusión. Hay quien dice que el gobierno ha dado órdenes de combatir a los franceses, incluso hay quien ha visto a los militares repartiendo consignas. Bueno, pues la consigna que reparte a los militares es la siguiente. El capitán general de Castilla, la máxima autoridad, ordena a todas sus tropas permanecer acuarteladas y no intervenir. Estas órdenes se cumplirán escrupulosamente, con excepción de algunos soldados, algunos casos aislados, y de los que se batieron en el parque de Monteleón. Tal es así que Grouchy, gobernador militar de Madrid, ya le vimos que estaba alojado ahí en la Plaza del Ángel, dirá después: las tropas españolas de la guarnición se han comportado generalmente bien, siempre que pueda llamarse así una actitud de inacción, porque él esperaba que los militares españoles combatieran a sus propios compatriotas. Salvo contadas excepciones, tampoco participará la nobleza ni las clases altas. Por su parte, la Junta Suprema de Gobierno pues ve con profunda consternación y espanto que lo que han intentado evitar desde el principio pues se ha producido. Sabe que esto está condenado al fracaso, que la gente va al matadero y que la respuesta de los franceses va a ser terrible y no se va a hacer esperar. Murat, en el Palacio de Grimaldi, empieza a despachar órdenes pues para movilizar a todas sus fuerzas. Recordemos que están todas distribuidas y entonces van mandando órdenes para convocarles, para que movilicen las fuerzas e ir convergiendo en el centro, que se pone en movimiento. A continuación deja el Palacio de Grimaldi por considerarlo poco seguro, por lo que pueda pasar, y se va cerca de la Puerta de San Vicente, más o menos se va por donde está el templo de Devot. En estos primeros momentos de la jornada, que no da tiempo a que se movilicen los franceses apenas, pues los madrileños son amos y señores de las calles. Y todo aquel soldado que es pillado francés, que se encuentra solo por ellas, pues corre un serio riesgo de que la asesinen. Por ejemplo, los mensajeros que está despachando Murat por toda la ciudad, muchos de ellos son asesinados mientras recorren las calles de Madrid. Por toda la ciudad, bien sea de manera espontánea o bien preparada de antemano, la gente se agrupa en partidas. Hay identificadas 15 de ellas, 5 dirigidas por militares, las 10 restantes de civiles. ¿Y adivinan quién es el jefe de una de esas partidas de civiles? Blas de Molina. Las únicas armas de fuego de que disponen los madrileños pues son
escopetas de caza, trabucos, cachorrillos, que son pistolas pequeñas, que las tenga. Así que mucha gente acude a los cuarteles y al Parque de Monteleón, que es el Arsenal, a ver si se las dan. En casi ningún sitio se lo dan, pero por ejemplo en el cuartel de Guardias del Retiro y aquí en las casas consistoriales, el retén de inválidos, pues sí se las proporciona. ¿Cómo lucha el resto de la gente? Pues con lo que tiene a mano, con cuchillos, con navajas, con tijeras, con herramientas de su trabajo, cualquier cosa, incluyendo palos y piedras. Escribirá años más tarde Antonio Alcalá Galieno, que fue testigo de aquella jornada. Íbanse juntando cuadrillas tan ridículamente armadas que era locura en ellas pretender habérselas con soldados franceses. Además, los vecinos, desde tejados, balcones y ventanas, pues tiran a los franceses todo lo que tienen a mano, pues tejas, macetas, pucheros, muebles. Los franceses, por su parte, en el momento que hay un movimiento en alguna ventana, en algún balcón, no lo dudan y disparan. Son varios los madrileños que morían de esta forma, algunos de ellos pagando por simple curiosidad. Por ejemplo, doña Catalina Pájares de Carnicero, de 16 años, al asomarse a un balcón de la cocina con su primo y la criada de la casa para ver una patrulla francesa que salía del cuartel de la calle de la Rosa, recibieron una descarga. Quedó instantáneamente muerta doña Catalina con el pecho y el corazón atravesados, herida en la mano la criada. O don José de Casanova, hijo del alcalde de la corte, don Tomás de Casanova, fue herido en el balcón de su casa de la calle del Espejo, aquí al lado, de la misma bala que hirió a su hermana doña Catalina. Era niño de pocos años y murió pocos días después. Los franceses también asaltan las casas de donde les agreden, y si no pueden hacerlo, lo que hacen es marcar la puerta con una bayoneta y seguir la acción. El por qué marca la puerta con una bayoneta lo veremos luego. Otro grupo de paisanos se dirigen a los cuarteles para evitar que salgan de ahí las tropas y a las puertas y portillos para evitar que entren las tropas. Me explico, los que están dentro de la ciudad van a los cuarteles para que no salga la Guardia Imperial, que está acuartelada, pero Moncey, las tropas del mariscal Moncey que están fuera, lo que hace la gente es ir a las puertas y portillos a intentar que no pasen, que no entren refuerzos a los que están dentro. No creo que les destripe mucho la historia si les digo que no lo conseguirán. A eso de mediodía, por el puente de Segovia, entra la primera división a la bayoneta. Por las puertas de San Bernardino, de Fuencarral y de los Puestos de la Nieve, entra la segunda división. Por el portillo de Recoletos, la tercera división. Y por la puerta de Toledo, los coraceros. En estos primeros instantes de combate, pues quien va a soportar el peso principal de la acción de los franceses va a ser la Guardia Imperial. En esta imagen vemos algunas de las cosas que hemos dicho. Vamos a coger de aquí el láser este. Vemos una partida de paisanos, mira, estos tienen armas, abriendo fuego. Aquí vemos a la caridad francesa. Vemos un señor con un cachorro y una pistola. Otro está de un francés que se ha caído. Vemos a la gente tirando cosas, pues por aquí tirando de todo. Y vemos unos niños tirando piedras. Esto no es una licencia del autor de la imagen, los niños tirando piedras. Sabemos de dos niños, José Gacio y José del Cerro, de 11 y 10 años respectivamente, que luchaban a pedradas contra un dragón en la Puerta del Sol. El primero de ellos murió de un disparo en la calle Carretas. El segundo fue herido en Correos y murió a los pocos meses. Antes de continuar, debo hacer la siguiente advertencia. Disponemos de numerosos documentos y testimonios sobre lo ocurrido aquel día en Madrid, incluyendo los de testigos presenciales, tanto civiles como militares, tanto españoles como extranjeros. A menudo contradictorios entre sí, bastante a menudo. Comprenderán ustedes que no podemos hablar de todos ellos. Así que vamos a sintetizar los hechos y lamentablemente dejaremos muchas cosas en el tintero. De hecho, ya estamos dejando muchas cosas en el tintero. Vamos, por tanto, a fijarnos en el desarrollo de los acontecimientos en 4 puntos de la ciudad y les advierto que puede ser que se nos caiga algún mito. ¿Reconocen el lugar? La Puerta del Sol, muy bien. Bueno, pues aquí vamos a... Esta es la iglesia del Buen Suceso, que ya no existe. Aquí estaría la Mariblanca, que no sé por qué no la han puesto, que sí estaba. El convento de la Victoria, que no existe. Ya la han tirado. La iglesia de San Luis, que tampoco existe. La del Carmen, que sí existe. San Ginés, que sí existe. La casa profesa de los jesuitas, iglesia de San Francisco de Borja, que ya no existe. La iglesia de Santa Cruz, que ya no existe. Y el convento de San Felipe el Real, con las gradas, que era el mentidero de la villa. No sé si han escuchado alguna vez hablar del mentidero de la villa,
pues están aquí en este convento, y las covachuelas, que tenían tiendecitas, y tampoco existe. Ha cambiado bastante la plaza, sobre todo de la reforma de 1854, que tiró bastantes edificios. Este de aquí, todo esto aquí. Bueno. Vale. Desde muy temprano había bastante gente congregada en esta plaza, que era el centro neurálgico de Madrid. Muchos están esperando la llegada de noticias de Bayona, están esperando el parte, están esperando a ver qué pasa con los reyes en Bayona. Hace 2 días que no se tiene noticia de los reyes y la gente se inquieta. Según avanza la mañana, pues se va congregando más gente allí en la Puerta del Sol, frente a Correos, que es donde llegan pues se llama la Casa de Correos porque es donde llegan los correos. Es importante indicar también que en Madrid se han quedado muchos de los forasteros de poblaciones vecinas que vinieron el día anterior, el domingo, a la fiesta de Santiago el Verde, que era el 1 de mayo, y se han quedado a pernoctar. Y además, el lunes era el día en que los trabajadores de las manufacturas descansaban, con lo cual hay bastante gente por las calles. Apenas recibe las órdenes de Murat, recuerdan ustedes que Murat empezó a mandar órdenes para que se movilizaran sus fuerzas. Bueno, pues en la caballería del Retiro, ¿se acuerdan ustedes que la caballería estaba en el Retiro principalmente? En cuanto recibe las órdenes se pone en marcha y va hacia la Puerta del Sol. ¿Cuándo llega la caballería a la Puerta del Sol? Pues estamos de suerte porque tenemos el testimonio de un soldado, Manuel Esquivel, alférez de fragata, que estaba allí con su compañía haciendo guardia en Correos, y dice que cuando fue relevado a las 11:15, hay que tener en cuenta que a la gente en aquella época los relojes no es como ahora que todo el mundo decimos las 11:15. Hay que entender, las 11:15, fue relevado y dice que como yendo a su cuartel vio cómo venían las columnas de caballería ya prestas a entrar al sol. Para tranquilizarles, tanto Manuel Esquivel como sus compañeros no sufrieron ningún daño y llegaron sanos y salvos a su cuartel. Cuando llega la caballería, es tal el gentío que allí se encuentra congregado que necesitará cargar hasta 3 veces para disolver ese muro infranqueable que fagocita a todo jinete que queda aislado. Incluso los dragones, que son unidades que pueden combatir a pie o a caballo, tienen que desmontar. En cualquier caso, la suerte de los madrileños queda echada en el momento que por la calle de Platerías, la actual calle Mayor, por San Felipe, el convento de San Felipe, aparecen los fusileros granaderos del coronel Friedrich, que son los que vienen desde Palacio. Los madrileños quedan entre 2 fuegos. Algunos intentan buscar refugio en la iglesia del Buen Suceso, aquí la tenemos, mira, aquí sí está la Mari Blanca. Con tan mala suerte los que se refugian, porque los franceses no respetan el derecho de acogerse a sagrado, porque esa costumbre que en España sí estaba vigente, en Francia había sido abolida hace siglos. Aquí vemos a los fusileros, aquí vemos a los mamelucos, granaderos montados, gente que dispara desde los tejados. ¿Y cómo viene por aquí la caballería? La caballería sube por la calle de Alcalá y por San Jerónimo. Convergen 2 columnas en la Puerta del Sol. Cuando Goya pinta su cuadro el 2 de mayo, la cara de los mamelucos, pues posiblemente recurría al testimonio de su discípulo León Ortega, que fue herido en esta refriega, y de su propio hijo Javier, que tenía casa en la calle de la Zarza, que es una calle desaparecida que estaba aquí por la Puerta del Sol, más o menos por donde está la calle Tetuán. ¿Le reconocen este lugar? Bueno, esta es la antigua Puerta de Toledo. Esta puerta estaba más o menos en la calle de Toledo, a mitad de camino entre la iglesia de la Paloma, a la altura, y la actual Puerta de Toledo. Antes comentamos cómo los madrileños pues intentan impedir la salida de los soldados franceses de los cuarteles y también que entren de fuera. Bueno, pues aquí vienen los vecinos del barrio de la Plaza La Cebada, del Rastro y de la Paloma para intentar el paso de los coraceros que vienen desde la puerta, que vienen desde Carabanchel a la Puerta de Toledo. Intentan poner todo tipo de obstáculos y dicen que durante la batalla pues que las mujeres con las navajas rajaban el vientre a los caballos, se metían y los rajaban. Yo esto lo veo un poco exagerado y ahora comprenderán por qué. Los coraceros.
escuchan los caballos. Bueno, pues el vídeo se supone que recrea la carga de caballería en la batalla de Eylau, en la que se enfrentó Napoleón contra los rusos. Esta es una de las cargas de caballería más grandes de la historia. La dirigió el propio Murat al frente de 11.000 soldados. Capitán Gronau, que se enfrentó a ellos en Waterloo, escribió: «La tierra temblaba bajo los truenos de los cascos. ¿Cómo no suponer que aquella mole tremenda era imparable?». Yo no sé si ustedes, ¿qué opinarán? Si después de lo que dice el capitán Gronau y después de este vídeo, ¿ustedes creen que los vecinos del barrio del Rastro, de La Paloma, tienen alguna posibilidad de parar estos tanques? Yo creo que no. Efectivamente, rota la resistencia, pues la gente huye despavorida, se dispersa por las calles, la mayoría de ellos sube por la calle de Toledo, buscando refugio. Había un cuartel en la Plaza de la Cebada de caballería española. La gente que viene perseguida por los franceses se dirige al cuartel, muchos de ellos, y las puertas están cerradas. Empiezan a llamar: ¡socorro, abridnos! Y los soldados no les abren. La gente quedó desamparada frente a las fuerzas que les perseguían. Vamos a leer un texto de una víctima, todo lo que leo son textos reales. En la retirada que, acosadas por el enemigo, tuvieron que hacer, Benita Sandoval fue acometida por una porción de franceses y, para liberarse, se acogió a una casa cerrando la puerta, pero habiendo sido observada, echaron la puerta abajo, y perseguida hasta un rincón donde se refugió entre unas ropas y muebles, fue cosida a balazos. Se hacen ustedes una idea de cómo fue aquel día. Siguiente punto de nuestro recorrido. ¿Reconocen dónde estamos ahora? Bueno, esta es la antigua iglesia de la Santa Cruz, cuya torre era conocida como la Atalaya de la Corte. Este es el Palacio de la Santa Cruz, actual sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la cárcel, donde estuvo el antiguo oratorio del Salvador del Mundo. Aquí está la cárcel. El convento de Santo Tomás, aquí actualmente donde está la iglesia de la Santa Cruz. Ustedes la reconocerán porque es una torre roja muy grande. El convento de la Trinidad, también desaparecido. Tanto el convento como la iglesia, como el de la Trinidad, y tanto como la casa de los 5 gremios, pues es que están desaparecidos. Es que la verdad es que resulta difícil identificar los sitios porque muchas cosas ya no existen. Bueno, estoy seguro de que muchos conocen la historia de los presos de la Real Corte de aquí, ¿no? Para quien no la conozca, pues les voy a contar. Enterados los presos de lo que estaba sucediendo en el exterior de la cárcel, fuera de sus muros, solicitaron al alcaide permiso para salir a luchar con sus compatriotas contra los extranjeros. El alcaide, ante el temor de un motín o de que salieran los presos a luchar contra los franceses, optó por el mal menor. Dicen que de los 94 presos que había, pues salieron 56 a luchar, bajo juramento de regresar acabada la contienda. Pues bien, aquella misma tarde la mayoría de ellos regresó a la cárcel. Unos poquitos que quedaban volvieron el día 3. Solo faltó uno. Bueno, faltaron dos. Uno porque estaba dos. Uno en el hospital herido, otro muerto, y la oveja negra que nunca falta en todos los sitios, que aprovechó para fugarse. Todo un ejemplo de patriotismo y de cumplimiento de la palabra dada, la de estos presos, que ya quisiéramos para nuestros políticos. Así es la Bueno, pues esta historia tan bonita es totalmente mentira, porque no fue así. Un momentito. No. Es que no veo. Aquí lo tengo. ¿Dónde está aquí? Me disculpan que le dé aquí el botoncito.
El alcalde de la cárcel real de esta corte da parte a Usía que, siendo las 12 poco más o menos de la mañana de este día, estando con el excelentísimo oficial de la sala Manuel Vázquez, advertimos el escándalo que se estaba haciendo en la misma cárcel los presos de ella, los que manifestaban querían salir a defenderse y no morir dentro asesinados. Y, habiendo comunicado esta ocurrencia a Usía, se constituyó en la misma cárcel y en ella, acompañado del señor alcalde don Manuel Pérez de Rozas, les manifesté que se sosegaran, que todo se tranquilizaría, pero no hicieron caso alguno aquellos. Antes bien, prosiguieron en quitarse los grillos para efectuar la fuga, con cuyo motivo mandó Usía que se pidiere auxilio a la tropa. Y habiéndome constituido con el referido excelentísimo a la guardia de Santa Cruz, y pedidósele a su oficial, nos manifestó no podría darle, pues no tener orden para dejar salir la tropa, y sin embargo de haberle hecho presente al fin que era, y que íbamos a usted de orden de Usía, nos volvió a contestar lo mismo. Y habiendo encontrado una partida de caballería española junto a la fuente de Santa Cruz, y pedídole igual auxilio, se desentendieron, y marcharon corriendo por la calle de Boteros. El referido excelentísimo, con asistencia de varios ministros, siguió a buscar auxilio, y yo me retiré a la cárcel para contener los presos. Pero cuando llegué, ya habían violentado 3 puertas y prendido fuego a la cuarta y la escalera, que viéndola arder, intentando evitarse incendiar al resto de la cárcel, entramos con agua para apagarlo, sin que pudiéramos contener la fuga, por haberse arrojado a nosotros. Y de aquellos que la ejecutaron constan en la adjunta lista que presento a Usía, y participo para su inteligencia. Bueno. Madrid y mayo 2 de 1808. Aquilino Sandoval. Bueno, la calle de Boteros es el actual Felipe III. Lo que nos está contando el alcaide, todos estos son documentos de expedientes sacados del archivo, no son... Lo que nos está contando el alcaide es que los presos se la amotinan, que intentan el alcaide y sus compañeros pedir auxilio a las tropas que están cerca, que las tropas dicen que no hay, que allá él, y que cuando van a la cárcel han prendido fuego los presos, que han roto sus grilletes y se escapan todos en estampida. Aquí tenemos el informe del alcaide al decano del Consejo de Castilla, donde dice, de los 94 presos que se fugaron, 94, no 56, con motivo del alboroto, han regresado el día 21 los siguientes. Lo que pongo en conocimiento para su... Me quito la fajola. Bueno, aquí tenemos el desglose, vamos directamente. Miren, estos son cómo se han ido presentando los presos que han salido. El día 2 se ha presentado Manuel García, alias el de Gañas, y don Francisco Manuel Chez. El día 3 otros cuantos, el día 4 otros cuantos, el día 5 otros poquitos, el día 6 otros poquitos, el día 7 otros. El 9 de mayo Francisco García, ese mismo día conducido desde Carabanchel, José María Calvo, encuentra en los hospitales a Domingo Palau, el día de se presenta otro que la cogen preso, han ido a buscar el cogido preso, y luego fíjense lo que pone abajo, aprehendidos en Balmojado, o sea, hay 4 presos que han capturado en Balmojado. Balmojado, que por entonces era un pueblo de Madrid, hoy de Toledo, está a 44 kilómetros de Madrid, allí pillan a estos. Así que todo esto que os han contado de los presos que vuelven y esas cosas, pues lamentablemente, pues como dicen ahora, es un fake. Vamos al último punto de nuestro recorrido. Y les vuelvo a hacer el juego. ¿Reconocen aquí donde estamos ahora? Bueno. La primera lámina que vimos de un ejército entrando en la ciudad, ¿se acuerdan ustedes? Pues este es el portillo de Fuencarral, esta es la calle ancha de San Bernardo, la iglesia de Montserrat, aquí está el novicio de los jesuitas, convento de Salesas Nuevas, la puerta de los Pozos de Nieve, actual glorieta Burgos de Bilbao. Vemos por aquí la cerca, ¿ven ustedes la cerca por aquí? Todo esto es la cerca. El convento de las Maravillas, la calle que por entonces se llamaba de San Miguel y San José, la calle de San Andrés, la calle de San Pedro la Nueva y el parque de Monteleón, con el antiguo palacio, con los jardines, que por entonces era un museo y además servía de arsenal de la ciudad, con la puerta, que es lo único que se conserva, ustedes la habrán visto en la plaza del 2 de mayo, el portón del cuerpo de guardia, las caballerizas. Bueno, aquí tuvo lugar la única acción
en la que un pequeño grupo de oficiales y soldados del ejército español, desobedeciendo las órdenes, o sea, amotinados, combatieron contra los franceses apoyados por el pueblo madrileño. Ayer me comentaba el ponente, José Antonio, antes de su conferencia, si no estuvieron presentes en ella, les recomiendo que la busquen en YouTube, porque es una conferencia estupenda, la cantidad de mitos y falsedades que se han tejido en torno al motín de Aranjuez. Bueno, pues yo le digo que con el 2 de mayo también ocurre, especialmente con el tema de la defensa de Monteleón. Se ha retorcido tanto la maneja de los hechos, que resulta en un nudo gordiano que es difícil deshacer. Miren, de lo ocurrido en Monteleón tenemos al menos los relatos de 2 vecinos del parque y de 7 militares y soldados, uno de ellos francés, todos ellos allí presentes, todos ellos participaron en los hechos, al menos eso cuentan. Bueno, pues cuesta encontrar puntos en común entre ellos, es difícil. Años después, el por entonces teniente de artillería Arango cuenta cómo cuando llegó al parque aquella mañana con las órdenes, pues encontró allí un grupo de gente gritando muerta a los franceses, viva Fernando VII y todo tipo de lindezas. Esto choca bastante, porque si ustedes se acuerdan, sobre las 8:30, lo que pasa en Palacio es que se ha ido la reina de Etruria, pero todavía no ha empezado el jaleo, y sin embargo ya cuenta que hay vecinos. No es el único testimonio que disponemos de gente que dice que antes de que en Palacio empezara la historia, ya había movimiento por la ciudad. Bueno, dentro del parque había 16 artilleros españoles y unos 60 artilleros franceses. Posteriormente llegaron los capitanes de artillería Luis Daoiz y Pedro Velarde. Hay testimonios que dicen que llegó primero Luis Daoiz y hay testimonios que dicen que llegó primero Velarde. Velarde llega acompañado de 2 compañeros suyos de la Junta Superior Económica de Artillería, donde estaba destinado. Velarde, por cierto, era un excelente oficial de artillería y matemático. Murat le quiso fichar, se le quiso atraer al bando francés y de hecho le convidó en más de una ocasión, pero Velarde no quiso. Bueno, el caso es que Velarde llega acompañado de 2 compañeros suyos de la Junta Superior de Económica de Artillería, que estaba frente al noviciado de los jesuitas. Por aquí otra vez esto, la lupita. Estaba por aquí enfrente más o menos. Entonces lo que hacen aquella mañana es que Velarde y 2 compañeros suyos desobedecen las órdenes y salen y se dirigen al parque por aquí. Y camino del parque se encuentran con una partida de paisanos que está dirigida por el capitán del regimiento de milicias provinciales de Santiago de Cuba, todo eso es el nombre, Andrés Rovira. Y entonces todos juntos, según algunas fuentes, se dirigen al cuartel de voluntarios de Estado, que está al lado de Monteleón. Fíjense, este es el cuartel de voluntarios de Estado. Y entonces allí convencen al coronel de dicho regimiento, el marqués de Casa Palacio, que dado que se están escuchando disparos, que están luchando la Guardia Imperial contra los madrileños que se dirigen al parque, que para reforzar la seguridad del parque, que le deje una compañía de voluntarios del Estado, y entonces pues mantendrá la seguridad del parque. El marqués de Casa Palacio es un poco reacio, pero también es cierto que le han quemado la casa durante los motines que ha habido en Madrid con ocasión del motín de Aranjuez, y le tiene mucho repelús a esto de los motines, y accede a entregarle la compañía con la condición de que no abran fuego contra los franceses. Velarde dice que sí, que no se preocupe, y van. Daoiz, que es otro oficial con una gran trayectoria militar, y es la máxima autoridad española en el recinto, como comandante de la compañía de artillería, a cuyo cargo estaba el parque, da orden de desarmar y encerrar en los establos a los franceses que ahí se encontraban. Y se reparten armas a todos los paisanos que han ido allí a por ellas. Algunos de estos paisanos se quedan a defender el parque de Monteleón. ¿Cuánta gente pudo luchar allí? Bueno, pues se calcula que en Monteleón hubo 60 soldados y unos 100 civiles. ¿Saben quién estaba entre estos 100 civiles? Blas de Molina. También participan en la defensa por los vecinos. Los vecinos que había por la zona normalmente era gente que vivía de trabajos para el parque, con lo cual pues tenía mucha relación con el lugar. Cuando un pelotón francés que viene a reforzar el parque, porque ya se está liando y le han dado orden de que vaya a reforzar el parque, porque allí solo había 60 soldados, pues claro, no saben lo que ha ocurrido en Monteleón. Llegan allí y los españoles abren fuego contra ellos y les ponen en fuga. No tenemos la seguridad de que unidades francesas atacaban el parque. Este primer asalto suele atribuirse a la compañía del batallón de Westfalia.
que estaba adscrita a la primera división. Si recordarán ustedes, la primera división del mariscal Moncey estaba en la casa de campo. Hay un problema, y es que tenemos el testimonio de un soldado de ese batallón que cuenta en su diario dónde estuvo luchando ese día y para nada aparece la palabra Monteleón, ni siquiera el parque. Tampoco tenemos claro el número de intentonas que se llevaron a cabo para atacar el parque. Posiblemente serían 2 o 3. Ni por qué calles tuvo lugar cada una. Por San Bernardo, por Foncarral. En mi opinión, todos los ataques fueron llevados a cabo por soldados de la primera brigada del general Lefranc, que eran los que estaban muy cerquita, estaban en San Bernardino, por el Arco de la Victoria, que entraron por la puerta de Foncarral y atacaron el parque. Además, así lo escribe el propio, en el informe que redacta luego Murat a Napoleón, dice que fueron las tropas del general Lefranc los que atacaron y asaltaron el parque. Bueno, el caso es que Daoíz mandó sacar del parque 3 cañones, manejados por artilleros, los 16 artilleros que había, y protegidos por soldados de los voluntarios de Estado, que se reparten entre defender el parque del portón y custodiar a los soldados que han apresado, a los franceses, y vigilar las tapias traseras, porque también puede atacar por las tapias traseras. El convento de las Maravillas se convierte en hospital de sangre, y las monjas que allí se encontraban no dudaron ni un momento en atender a los heridos, fuera cual fuera su nacionalidad, tanto españoles como franceses. Finalmente, ante la desproporción tan brutal de fuerzas y la falta de munición, Monteleón capitula. Las calles colindantes y el patio están sembradas de cadáveres y heridos. Las fachadas de los edificios repletas de impactos. Velarde ha muerto y David se encuentra muy gravemente herido. Será trasladado a su casa, en la calle La Ternera, y allí morirá horas más tarde. Los paisanos huyen como pueden, escapan del parque saltando las tapias, y los franceses, en un gesto que les honra, dejan salir a los soldados españoles y recoger sus heridos y muertos. Esta es la historia de Monteleón, muy resumida, porque ya le digo que es que hay cantidad de detalles que no encajan. Por ejemplo, hemos dicho que fue Velarde el que fue allí a pedir al marqués de Casa Palacio pues la cesión de esa compañía de voluntarios del Estado. Bueno, pues Andrés Rovira dice que fue él. El maestro Juan de Pardo, que era cochero, maestro de coche, que está ahí en el parque, cuenta otras historias. Zeta, que dice que estuvo allí, una feria de María, da otra visión y dice que fue el que desarmó a los franceses. Es muy difícil. Lo que les he contado un poco muy resumido es una idea de lo que allí pasó. Damos un salto en el tiempo y en el espacio y nos vamos a Palacio. En cuanto a la situación allí en Palacio se tranquilizó un poco, recuerden que allí comienza todo en Palacio, pues los ministros O'Farrill, el que estuvo discutiendo con Blas de Molina y Azanza, salen del Palacio para unirse con Murat. Le dicen que el tumulto popular no se debe a un plan preconcebido, que se debe a errores esparcidos y que sea muy fácil detenerlo si Murat manda detener a sus tropas y además les deja a algún general suyo para que ellos con el general por las calles vayan tranquilizando y sosegando a los madrileños para establecer la paz. Bueno, pues el duque de Vélez le dice que le parece muy bien, pero solo el segundo punto. Le dice de un general, el general Arispe. Entonces, en el Palacio de Consejo se reúne la Junta Suprema de Gobierno, los consejos que había allí, el capitán general de Madrid, el general Arispe francés, y redactan un bando por el que se ordenaba a los madrileños el cese de hostilidades. La difusión del bando la hacen ellos mismos, recorriendo la ciudad a caballo, dividiendo grupos, protegidos por soldados de los dos sitios, guardias de costas españoles y de la Guardia Imperial. Van recorriendo la ciudad, poniendo el bando, cada día veremos el bando, y agitando un pañuelo para la paz. El bando dice: para ocurrir a los daños que ocasiona el alboroto que se haya suscitado en el pueblo, manda el consejo que todos los residentes en esta villa se retiren inmediatamente a sus casas y que no puedan salir de ellas sin un motivo muy urgente, y en tal caso solos y sin acompañamiento. Que ninguna persona ofenda desde las ventanas y tejados. ¿Se acuerdan lo que decíamos que les atacaban? Bueno, pues que ninguna persona ofenda desde las ventanas y tejados, ni en las calles, ni en otro paraje a los franceses. Pena de que se castigaría al contraventor hasta con la de muerte. Pues por parte de los franceses se ha mandado a su tropa que no ofenda tampoco a los españoles. Madrid, 2 de mayo de 1808, a la 1 del día. Repito, a la 1 del día. O sea,
A la 1 del día, que el único sitio donde ya se combate prácticamente el Monte León, es cuando salen a publicar el bando de las autoridades. Bueno, Murat, por su parte, emite también su propio bando. Soldados. La población de Madrid se ha sublevado y ha llegado hasta Es el el bando de Murat. asesinato. Sé que los buenos españoles han gemido de estos desórdenes. Estoy muy lejos de mezclarlos con aquellos miserables que no desean más que el crimen y el pillaje. Pero la sangre francesa ha sido derramada, clama por la venganza. En su consecuencia, mando lo siguiente. Artículo 1. El general Grouchy convocará esta noche la comisión militar. Artículo 2. Todos los que han sido presos en el alboroto y con las armas en la mano serán arcabuceados. Artículo 3. La Junta de Estado va a hacer desarmar los vecinos de Madrid, todos los habitantes y estantes. Quienes después de la ejecución de esta orden se hallaren armados o conservasen armas, sin una permisión especial, serán arcabuceados. Artículo 4. Toda reunión de más de 8 personas será considerada como una junta sediciosa y deshecha por la fusilería. Artículo 5. Todo lugar en donde sea asesinado un francés será quemado. Artículo 6. Los amos quedarán responsables de sus criados, los jefes de talleres, obradores y demás de sus oficiales, los padres y madres de sus hijos y los ministros de los conventos de sus religiosos. Artículo 7. Los autores, vendedores y distribuidores de libelos impresos o manuscritos provocando a la sedición serán considerados como unos agentes de la Inglaterra y arcabuceados. Dado nuestro cuartel general de Madrid a 2 de mayo de 1808. Firmado Joaquín Murat, por mandado de Su Alteza Imperial y Real. El jefe del Estado Mayor General Belliard. Bueno, pues han escuchado el bando es brutal. Todo el que sea pillado con armas será fusilado, arcabuceado, decían en la época, fusilado, decimos ahora. El edificio en el que haya muerto un francés será quemado. ¿Y qué se interpreta como reunión? ¿A idea de limitarse también un máximo de 8 personas el público de una botillería, de un café, de una librería? Estos sitios quedaron totalmente desiertos estos días. Nadie se atrevía a juntarse con nadie porque corría el riesgo de que te fusilaran. Tal es así que incluso los escolapios preguntan a Murat si eso también se aplica a los colegios. Y Murat no responde. Y los escolapios dicen, pues aquí no abrimos. Hasta el día 13 permanecieron las escuelas cerradas. Bueno, fíjense en la fecha que pone el Diario de Madrid arriba, Diario de Madrid, miércoles 4 de mayo. O sea, esta orden de Murat se publica el 4 de mayo, miércoles. Soldados. Población. Bueno, pues aunque el bando de Murat entra en vigor, o sea, se publica el miércoles, entra en vigor desde el mismo momento en que se ha firmado. Además, Murat había prometido que no iba a tomar represalias con los madrileños si cesaban en sus hostilidades y se retiraban de sus domicilios. Bueno, pues en el momento en que los madrileños se retiran y hacen la paz, comienza la represión. A las 3 de la tarde, cuando supuestamente está todo pacificado, pues muchos madrileños pues abandonan sus casas pues para buscar a un familiar que no ha regresado, para interesarse por alguien, para atender a un herido. Bueno, pues las patrullas francesas que recorren la ciudad lo van parando y como alguno lleva algún objeto que se pueda considerar como un arma, le matan allí mismo. ¿Y se acuerdan ustedes de lo de marcar con la bayoneta aquellas casas donde se han agredido? Bueno, pues ha llegado el momento de tomarse venganza, porque ahora son asaltadas y sus habitantes muertos. Es más, algunas casas que no han sido marcadas, pero que les interesa a los franceses, pues también se asaltan porque la quitan y no se han agredido. Igual pasa con aquellas casas en las que aparece un muerto al lado. Como pasen por una casa y vean que hay un francés muerto al lado, hay que entran y hay que atacan. Algunas casas se libraron porque los franceses que estaban en ellas hospedados, generales y altos mandos, pues decían, no, aquí no, que son mis patronos, no, aquí no entréis. Relata Mesonero Romanos, él era niño en aquella época, pues como en su casa, un vecino de un piso superior abrió fuego contra un francés. Y cuando se enteraron los vecinos que había marcado la puerta de acceso de la vivienda con una aspa, pues todos salieron despavoridos, se quedaron todos los pisos vacíos. También hemos escuchado en el bando de Murat que una comisión militar comandada por Murat, iba a juzgar a todos los que habían sido apresados en el tumulto. Cuenta el conde de Toreno, palabras suyas, en la casa de correos se había juntado una comisión militar francesa con apariencia de tribunal, mas por lo común, sin ver a los supuestos reos, sin oírles descargo alguno ni defensa, los enviaba en pelotones unos en pos de otros, para que pereciesen en el retiro o en el prado.
Muchos llegaban al lugar de su horroroso suplicio ignorantes de su suerte, y atados de dos en dos, tirando a los soldados franceses sobre el montón, caían muertos o malheridos. Vemos algunos puntos de la ciudad donde se hicieron pues, este tipo de fusilamientos: el Portillo de Recoletos, la Puerta de Alcalá, en Cibeles, en el Prado, en el Buen Retiro, en el Patio del Buen Suceso, que era una iglesia, ¿recuerdan?, y en Monteleón. Bueno, aquí tenemos lo que ven al fondo es el Palacio del Buen Retiro. Lo que está sobre el monte son las antiguas caballerizas del Buen Retiro, tanto el palacio como las caballerizas desaparecidas. Bueno, y aquí estamos viendo un grupo de españoles sentados en el canapé que están esperando que le llegue el turno, como a estos pobres desdichados, de ser fusilados. Aquí están conduciendo a otros. Estas son las caballerizas, este es el palacio. Aquí vemos además cómo los franceses despojan a las víctimas de su ropa, les roban los zapatos, les roban la ropa. Los monjes jerónimos, vecinos de la zona, pues estuvieron luego recogiendo la ropa que no se habían llevado los franceses y la llevaban a su convento y la expusieron, pues para que la gente que estaba esperando que llegara algún familiar, que no tenía noticias, pues a lo mejor se acercaba allí e identificaba alguna prenda y ya sabía lo que le había ocurrido a su familiar. Los franceses no permitieron dar sepultura a los fusilados hasta el día 4 de mayo. O sea, imagínense lo que eran las calles de Madrid, pues con gente muerta por las calles. Leo: al mediodía del 4 de mayo habían entrado 18 carros cargados de cadáveres de los recogidos en las inmediaciones del Prado, del Botánico y de la Puerta y Alcantarilla de Atocha, todos fusilados en los días anteriores. En 1812 las Cortes, fíjense, en 1812 aún en guerra España, en 1812 las Cortes acordaron levantar en Madrid un monumento en recuerdo a todas estas víctimas y eligieron el Prado, pues uno de los sitios donde se fusiló. Este acuerdo se ratifica en 1814, se dice: el terreno donde actualmente yacen las víctimas del 2 de mayo, contiguo al Salón del Prado, se bendecirá, se cerrará con verjas, se adornará con árboles y en su centro se levantará una sencilla pirámide que transmita a la posteridad la memoria de los leales, tomando el nombre de Campos de la Lealtad. Finalmente, este proyecto de levantar una pirámide se sustituyó por el de levantar un obelisco, que es el que actualmente se alza en la Plaza de la Lealtad, que fue inaugurado el 2 de mayo de 1840. Fueron muchas las mujeres que no dudaron en salir a batirse contra los franceses. Por ejemplo, pues Clara del Rey, Benita Pastrana, Francisca Olivares, que lucharon y murieron en Monteleón, Benita Sandoval, la pobre Fortunada que hemos visto que huía de los coraceros y la cosen a balazos en un domicilio, y la más famosa de todas, Manuela Malasaña. Capitán Goicoechea, acuérdense, el capitán de la Compañía de Voluntarios de Estado, que fue a Monteleón, cuenta cómo un paisano anciano que vivía en una casita que dominaba el parque ocupó una hija única de 17 años en llevarle cartuchos del parque, en cuya ocupación fue muerta de una bala. Este anciano he podido averiguar que se llamaba Juan Malasaña. Ocurrieron así los últimos momentos de Manuela Malasaña, víctima de un disparo. A mí se me antoja muy complicado desde qué punto del parque de Monteleón, Goicoechea, a través de las tapias o de la calle, podía ver cómo una chica salía de un edificio, venía al parque a por cartuchos, que también el padre ya le vale, imagínense que para ir a por cartuchos tenía que atravesar la calle, pero es que los franceses estaban disparando por la calle para acá, venían por aquí atacando. Vete al parque a por cartuchos, me los traes, los disparo y vete a por más. Y tampoco encuentro yo desde dónde podía tener esa perspectiva Goicoechea. Tenemos otro documento sobre la muerte de Manuela Malasaña. Esto es la solicitud de una pensión que se otorgó a familiares de las víctimas del 2 de mayo. Y una tía de Manuela Malasaña pues la pide esa pensión como familiar que es, y cuenta la siguiente historia. A ver. No. A ver. Marcela Oñoro, de estado viuda, habitante en la calle del Barco, casa número 16. A vuestra reverencia hace presente que, entre las víctimas sacrificadas por la ferocidad francesa el memorable día 2 de mayo, fue una su sobrina carnal Manuela Malasaña, de edad de 15 años, hija de Juan y de María Oñoro, ya difuntos, habitantes en la calle de San Andrés número 18, cuya joven,
viniendo de bordar fue registrada, y sin más motivo que haberla hallado las tijeras que traía colgadas de una cinta, para uso de su ejercicio, la fusilaron bárbaramente los soldados franceses hacia el parque de artillería, en cuyo sitio aún subsiste una cruz. Quizás entonces la historia de esta aventura de Manuel Malasaña, una chiquilla de 15 años, pues se parezca más a esta historia que vamos a ver aquí ahora. Quoi? Tu vas y, petit cochon! Viens ici! Ma petite, où est-ce que tu vas comme ça? Hein? Tiens, regarde comme elle se tient à son panier. Tu veux pas savoir ce qu'elle cache, la mignonne? Mais c'est seulement petite fille. Mais non, c'est du fond, la petite sauvage. ¡No os acerquéis a mis cerdos! Monsieur, arrêtez, c'est seulement petite fille. Bon, écoute. Si tu viens avec nous, tu nous laisses faire. Tu seras pas arrêté comme les autres. Putain qu'elle est mignonne, la fillette. Je veux garder cette balafre toute ma vie. Sacré putain d'espagnol. Bueno, pues no sé ustedes, pero a mí me pega más esta historia. Me dice el señor presidente que si me queda mucho, porque me estoy riendo como las persianas, ya queda poquito. Bueno, en la madrugada del 3 de mayo, de la bolsa de presos que había, 44 fueron... Espera, ¿puedes cortar la luz mejor, José Ignacio? Es que si no nos vemos. De la bolsa de presos que había, 44 fueron designados para ser fusilados. Las ejecuciones tuvieron lugar en la montaña del Príncipe Pío. No voy a contar nada de esto porque el sábado, en la visita al cementerio de la Florida, pues hablaremos largo y tendido de estas ejecuciones. Sin embargo, sí que les voy a contar muy brevemente, cuál fue la suerte que corrieron los verdugos, los que ejecutó la sentencia, los marinos de la Guardia Imperial, y qué pasó con aquellos madrileños que se libraron de ser fusilados. Bueno, los marinos de la Guardia les esperaba un destino espantoso. Estuvieron luchando en Bailén, donde fueron presos, y fueron trasladados a Pontones, a Cádiz. Los pontones son navíos prisión. Se puede imaginar usted las condiciones higiénicas y de espacio que tenían, y ahí estuvieron 2 años. Pero es que después de esos 2 años se les trasladó a la isla de Cabrera, donde pasaron mucha sed y murieron muchos de hambre, incluso se dieron casos de antropofagia. Solo una pequeña porción de ellos regresaría a sus hogares tras la caída de Napoleón. En cuanto a aquellos que se libraron de ser ajusticiados, algunos de ellos permanecieron todavía unos días presos, no se liberaron a todos. Y a estos que estuvieron todavía presos, estuvieron durante varios días amenazándolos de muerte, llevándolos por Madrid de un sitio a otro, de la montaña del Príncipe Pío al Buen Retiro, a Chamartín, sin darles ni comida y agua, hasta que finalmente el día 5 les liberaron. Tortura psicológica lo llaman ahora esto, ¿no? Pues, bueno. ¿Cuánta gente murió aquel día por parte del bando español? Bueno, pues no se sabe realmente exactamente, ni tampoco cuánta gente salió a luchar. Se estima que la gente que salió a las calles a batirse contra los franceses, pues pueden ser unos 5.000. Las listas que tenemos de víctimas son incompletas. De algunas nos indica la edad, de otras nos indica el oficio, de algunas víctimas falta el cuerpo y de algunos cuerpos falta el nombre. Vemos que el total fueron unos 413 muertos y 169 heridos. Si lo comparamos, por ejemplo,
con las bajas que tuvieron los soldados aliados en Austerlitz, aquí tengo aquí el dato, por la relación entre las fuerzas combatientes y soldados y heridos de los aliados en Austerlitz, los rusos y los austriacos, fue un 18%. En este caso nos da un 11%. Pero es evidente que tuvo que haber más heridos. Fíjense, solo hay 169 heridos. ¿Por qué tan poquitos heridos en la lista? Pues porque la gente, viendo cómo está la situación, de que si te apresaban, te fusilaban, pues muchos no salían de sus casas, aunque estuvieran gravemente heridos, por temor a que los franceses les cogieran y los mataran. Es evidente que hubo muchísimo más heridos. Simplemente si igualamos el número de heridos al de muertos, tenemos la misma proporción de víctimas que hubo en la batalla de Austerlitz, de la relación de fuerzas. Bueno, ¿y cuántos franceses perdieron la vida en la cosa del enfrentamiento? Bueno, pues esto es como las cifras que cada partido político da a las manifestaciones, según le convenga, sea su ideología o no. Los franceses. Murat dice que murieron 31 soldados franceses y 114 heridos. Y el periódico Le Moniteur, que era el órgano de publicidad del Imperio francés, dice que murieron de 45 a 50 heridos y más o menos la misma cifra de muertos. Por otra parte, el cónsul británico, que ese es el otro bando, dice que sus pérdidas, la de los franceses, no han sido confirmadas correctamente hasta ahora, pero tienen que haber sido muy considerables, ya que se habían disparado en Monteleón 26 libras de metralla y casquillos, unos 12 kilos. El historiador militar español, Tamariz, recogió las cifras que aparecen en la columna de arriba a la derecha. Las cifras las han recogido por cuarteles. Madrid estaba dividido administrativamente por cuarteles y cada cuartel por barrios. Entonces, si se fijan, cuando hablamos del cuartel de Maravillas, aparecen 1063 muertos. O sea, ¿cómo murieron 1000 franceses ahí? Y es más, si se fijan en los muertos franceses, 1600 no sé cuánto y 400 muertos españoles. ¿Cómo puede ser que los franceses, que eran muchos más numerosos, que tenían mejores armas y más preparación, murieran 4 veces más? Está claro que las cifras no son correctas. ¿Cuántos franceses pudieron morir? Bueno, cifras más realistas pues dicen que pudieron ser unos 100 muertos y unos 800 heridos. Bueno, aquí tenemos vamos a terminar ya. Aquí tenemos el monumento que hay en Móstoles, Andrés Torrejón, alcalde de Móstoles, que fue el que promovió el bando de Móstoles. La patria está en peligro, Madrid perece víctima de la perfidia francesa, españoles, acudís a salvarla. Parece como un telegrama, ¿no? La patria está en peligro, stop. Madrid perece víctima de la perfidia francesa, stop. Bueno, aquí habría que incorporar a otro alcalde, porque había 2 alcaldes, el Estado Noble y el Estado General, falta Simón Hernández. Pero es que además los alcaldes de Móstoles no fueron quienes promovieron el bando de Móstoles. Cuando los franceses hicieron una copia del bando, Murat mandó apresar a los 2 alcaldes y los condenó a muerte. Y ellos se defendieron diciendo, nosotros nos vimos obligados a redactarlo porque un forastero que no conocíamos, que no de Madrid, con tropa, nos obligó a ello. Entonces Murat, tras su confesión de un pago simbólico de 30.000 reales, pues les deja en libertad. ¿Quién era este desconocido? Pues se trataba de Esteban Fernández de León, que era consejero de Estado. Aquella mañana del 2 de mayo salió temprano de Madrid antes de que empezara el conflicto y se dirigió a Extremadura, pero paró antes por Móstoles. Y allí buscó a Juan Pérez Villamil, que era auditor general y secretario del Almiraztango, un pez muy gordo, que se había retirado hace unos días desde Madrid a sus posesiones de Móstoles. Por cierto, que Pérez Villamil fue socio destacado de la clase de agricultura de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y director de la de Oviedo. Bueno, ¿por qué le busca a Fernández de León? Porque le trae 2 noticias. Y aquí no hay una noticia buena y la mala, aquí está el susto o muerte. En primer lugar, le comunica su nombramiento como miembro de una junta clandestina destinada a reemplazar a la Junta Suprema de Gobierno en caso de necesidad. La Junta Suprema de Gobierno ya veía que la cosa se iba a desmadrar y dicen, si nos pasa a nosotros algo, que haya otros que sigan. Bueno, pues uno de los elegidos es Pérez Villamil. Y le eligen en sustitución de Jovellanos, que fue presidente de la Matritense, porque Jovellanos todavía está en Mallorca, no ha regresado aún. La otra noticia que le da es que le dice que en Madrid ha estallado un tumulto y que el pueblo se está batiendo contra los franceses. Pérez Villamil decidió redactar entonces un bando con la ayuda de Fernández de León, llamando a todos los españoles a armarse para luchar contra los franceses. Y para darles validez legal, hizo que los alcaldes lo rubricaran. En cuanto estuvo firmado, un mensajero partió con él rumbo a Extremadura y Andalucía, utilizando el servicio de postas. Eso, el servicio de postas, unido a que en cada localidad donde para el mensajero, el alcalde respectivo del lugar
copiaba el bando y a su vez lo difundía en las poblaciones vecinas, pues hizo que el bando se difundiera por España muy rápido. Esta es la historia. Así que ya saben que un miembro de la Matritense pues está detrás del bando de Móstoles. Señores justicias de los pueblos a quienes Este es el bando. presentaré este oficio. De mí, el alcalde ordinario de la villa de Móstoles. Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la corte han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas, por manera que en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, so color de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Procedan vuestras mercedes, pues, a tomar las más activas providencias para escarmentar tal perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos, y alistándonos, pues no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son. Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Móstoles, 2 de mayo de 1808. Andrés Torrejón, Simón Hernández. Este es el bando de Móstoles. Y llegamos al final. Empezamos esta conferencia con una reflexión y voy a despedirme con otra. Ante la brutal desproporción de fuerzas y medios con los que contaban los franceses, resultaba un suicidio enfrentarse a ellos. ¿Acaso no eran conscientes de ello los madrileños? ¿Qué les lanzó aquella mañana a las calles para luchar contra el ejército francés? ¿Fue un acto de valentía, de desesperación? ¿Locura colectiva? ¿Un estallido de rabia e ira acumulada durante semanas? ¿O acaso fueron manipulados y engañados, peones sacrificados en un complejo juego de intereses? Juzguen ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, don Pablo Aguilera. La música nos interrumpe hoy todo el tiempo. Bueno, No interrumpe, Manuel. eso es verdad, sí. He elegido mal la palabra. Bueno, se nos ha hecho un poco tarde, pero vamos Sí, por lo menos pesado, lo siento. a dar voz. ¿Algún comentario rápido? ¿Alguna pregunta? Necesariamente tiene que ser rápida, pero ¿alguien se anima a hacer algún...? ¿Nadie? Sí, adelante. José Ignacio. Quiero felicitar a Pablo. Muchas gracias. Por su interesantísima conferencia. Muchas gracias. Por todo el trabajo que hay detrás, por los análisis y el detalle con que ha ido construyendo el relato. Y no le quiero hacer ninguna pregunta porque le tendría que hacer muchas, pero lo que sí quiero es que quede la constancia de una persona que te ha estado escuchando con todo interés, de que me ha parecido magnífica la intervención. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Pues algún comentario más, uno más por allí. Para saber si realmente fueron manejados o no, se sabe qué fue de la figura esta que aparece repetidamente, que creo que era un cerrajero, ¿no? Sí, se salva y nos lo encontraremos a lo mejor en la conferencia de mañana. No sé si Miguel ahí quiere decir algo. Sí, bueno, este cerrajero que aparece, que se atribuye, el problema de, como antes decía Pablo, el problema de las versiones y lo que conocemos es que había intereses. El capitán Goicoechea había participado más o menos en la defensa de Monteleón, pero claro, habían ganado los franceses, entonces hay que contar otra historia. La tía abuela de Malasaña, pues también era una señora que cuando ya Fernando VII volvió a España, pues pedía una pensión, una retribución por daños ocasionados. Entonces también es una labor interesada. José Blas Molina Soriano, el cerrajero, pues también cuenta, porque también quiere que se le reconozcan méritos. Entonces él dice que estuvo a la cabeza de
de un grupo de hasta, creo que decía 400 personas en el motín de Aranjuez, que fue el que promovió el levantamiento en la Plaza de Oriente, que luego cuando aquella partida, aquel destacamento que contaba Pablo, que intentó ocupar el cuartel de Monteleón, fue dispersado, apareció él con un grupo que traía desde la Plaza de Oriente para buscar armas en Monteleón, y luego finalmente en esa memoria cuenta que estuvo en un pueblo del sur de Madrid, ayudando y facilitando armas a las partidas guerrilleras. Entonces, todo eso, pues, hasta qué punto es verdad. Pero bueno, ahí ya se pierde la pista de este señor, que ya debía de ser una edad provecta, y no se sabe que participara en el conflicto bélico más allá de estos datos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, creo que podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias por su presencia y les esperamos en la siguiente jornada, que es mañana mismo, y donde tendremos a don Miguel Reseco aquí presente con la conferencia Diciembre de 1808, Napoleón en Madrid. O sea que continuamos viendo qué pasa un poco más allá en este año terrible y al mismo tiempo heroico. Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerden de firmar.